Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy toca hablar del nuevo estreno de Netflix. Nadie saldrá sin descuentos de aquí. Sí, ahora Netflix patrocina los descuentos de Instant Gaming. Porque además de tener un sorteo mensual cada mes que podéis entrar desde la descripción, juegos a más del 90%, más del 90% tampoco, a más del 70 al 90% de descuento para cualquier país y cualquier plataforma. Esta nadie se la esperaba y por eso todos salen con descuento. Qué orgulloso me miras, Roten. Lo has hecho muy bien. Gracias. Ahora en serio, hablemos del nuevo estreno de Netflix, No One Gets Out Alive o Nadie Saldrá Vivo de Aquí. Una película que sí que es cierto que parece la típica película genérica que Netflix va estrenando, con la protagonista femenina semi jovencita de la portada, con ese terror psicológico tan de moda, casas que parece que ocultan algún tipo de secreto, un poquito típica de lo que últimamente vemos, pero nos animamos a verla. Sí, no sé, aún no sé por qué, es que te estaba oyendo hablar y me estaba viniendo abajo, en plan de, ¿dónde ha quedado mi orgullo? ¿Dónde ha quedado mi poder de decisión? Y de no dejarme llevar por la masa y no ver más películas de Netflix. Joder. Esta película de 85 minutos viene del Reino Unido y está basada en una novela de Adam Neville, un autor que conoceremos también por la película The Ritual, la cual también fue adaptada en Netflix, que tuvo ambigüedad en cuanto a las críticas y creo que algo parecido va a ocurrir en esta. Antes de hablar de ella con spoiler, un poquito de qué trata esta película. Bueno, en esta película nos presentan a Ámbar, una joven mexicana y sin papeles que acaba de llegar a Cleveland y se instala en una especie de pensión bastante mugrienta donde enseguida empezarán a acontecer y ahí tendrá visiones de cosas extrañas. Tenemos al director Santiago Menghini, que es estos directores que engañaron en la carrera de cine y le dijeron tú haz cortos y un día de estos sacas un largo que ya verás qué éxito. Pues es de estos, porque no tiene más que cortos y este es su primer largometraje. Y tenemos a la protagonista Cristina Rotlo, una actriz que a mí me ha gustado mucho. Mira que normalmente a estas protas de Netflix les tengo un poquito de manía, suelen ser las típicas que hacen cara de circunstancia constantemente, de a mí me han puesto aquí y no sé qué hago exactamente, pero esta no. La verdad es que la chavala mantiene un papel bastante interesante durante toda la película. Sí, la verdad que su papel es bastante convincente, también lo es su personaje y todo el tema del realismo sobre la inmigración que toca y demás, ¿no? El tema de los sin papeles, de llegar a un país extraño donde no sabes ni por dónde empezar y básicamente cómo empezar de cero. Creo que toda esa parte se la ha currado bastante bien y una vez más se vuelve a hacer el intento de mezclar este realismo con el tema un poco paranormal de casas encantadas, sí, en este caso, y resulta pues eso, en un primer momento y en un primer vistazo, la primera mitad de la película sobre todo, una típica película llena de tópicos de casas encantadas, sí, como la que ya hemos visto 20.000 veces, incluso en mi caso para llegarme hasta aburrir o ser demasiado sencilla o previsible para mi gusto. La verdad es que si no estáis acostumbrados a ver películas de terror, pues incluso la primera parte de la película os va a gustar, porque tiene esas típicas escenas de Lights Out, donde vemos una sombra que cuando enciende la luz ya no está, típicos personajes fantasmas que sabemos que son fantasmas, pero que la película quiere jugar un poquito con la mente de será la protagonista que tiene un problema o lo paranormal existe de verdad. El tema de los sonidos yo tengo que decir que me ha gustado mucho, cómo juegan con los silencios, cómo juegan con, digamos, la ambientación, eso desde el principio que la verdad es que lo tienen muy bien conseguido. A mí también me ha gustado, pero sigo diciendo lo mismo, es bastante sencillo y los recursos que utiliza para ambientarte en ese aspecto, la verdad que son recursos que ya hemos visto un montón de veces y que a mí personalmente me resultan ya un poco repetitivos, ¿no? Figuras fantasmales en un segundo plano que ni siquiera la cámara y el rodaje te ponen en un primer plano para que tú te des cuenta, en plan de estos típicos sustos de que si lo has visto bien y si no lo has visto pues si te ha pasado, y sí que es verdad que el tema de los sonidos me ha gustado un poquito más. La verdad también hay que decir que la película se alarga demasiado, se nota que, como digo, que este director es de cortometrajes porque ha tirado demasiado el chicle del drama de la protagonista, que desde el principio con 2 o 3 escenas de su trabajo, de su historia, de alguna conversación con alguien ajeno, ya podemos entender que es una inmigrante, que tiene problemas, que su madre estaba enferma y que está sola en la ciudad. No hace falta ir repitiendo escena sobre escena para que todavía entendamos más a la protagonista, porque como digo, la segunda parte, como dice Síncope, la segunda parte de esta película, quizá incluso el último tercio de esta película,
pega un giro demasiado interesante como para no haberlo explotado un poquito Exacto, más. ese ha sido un poco mi problema, que llegado a esa tercera parte o esa mitad de la película, cuando ya veo que se está poniendo un poquito más atractiva la cosa y más atrayente, y que la protagonista realmente le están pasando más cosas del drama que envuelve un poco a su situación personal, entonces cuando me he enganchado más a la película, he abierto los ojos y he prestado mucha más atención, y menos mal, porque la verdad que esta última parte de la película me ha parecido maravillosa. Aquí realmente sí que he visto el terror, incluso he visto un esfuerzo de parte de Emilio, se llama, de Santiago bueno, Santiago Emilio. Un saludo, Emilio. Oye, pobre Santiago. Mengini. Santiago. Pues casi me sale Mengele, que es peor. Incluso he visto un esfuerzo por parte de Santiago realmente por ofrecer algo distinto y característico, incluso algo con sello propio y firma propia, que no es del todo novedoso, ni original, ni fresco, pero sí que es verdad que es lo que rompe un poco con ese tópico de película de casas encantadas que parece que estábamos viendo. A mí me ha recordado, y no llega a la altura realmente, a His House. ¿Recordáis aquella película de los dos inmigrantes que llegan a Londres, también de Netflix, que mostraban un poquito el terror de algo que no nos querían contar, que tenían a través de las paredes y era un poco paranormal? Me ha recordado a esa película, pero como digo, no llega a la altura. Exacto, entiendo por qué te ha recordado, y creo que esto podía ser un intento de algo con la misma intención, pero creo que no se ha entremezclado del todo esos dos mundos, el de realidad con el paranormal. Creo que no se ha entremezclado tan bien como sí que ya lo entendimos en His House. Pero como digo, vamos a hablar con spoiler porque tenemos ganas de hablar de esta segunda parte, y realmente para los que no la habéis visto es mejor verlo sin saber absolutamente nada, ni trailers ni nada. Eso sí, os vamos a decir la nota para ver si os alenta o al contrario, o os quita las ganas de verla. Yo le voy a poner un 7. A mí me ha gustado mucho, incluso la primera parte alargada. He estado entretenido todo el rato. Sí que es verdad que creía que iba a ser típica película plana de Netflix, un 4, un 5, pero coño, es que esa vuelta me ha dado el 7 absoluto. Yo le iba a poner un 5, pero le voy a poner un 6 por esa sensación de recuperar la película, ¿no? Esa sensación que he tenido, que yo ya estaba de capa caída y que de repente sí que es verdad que me han espabilado y me han despertado en el sofá de mi casa. Entonces también por haber conseguido eso y por lo mucho que me ha gustado el final, yo le voy a poner un 6, y por supuesto os recomiendo verla, porque al final no son de estas películas fatales y catastróficas o absurdas que a veces Netflix hace y que yo me quejo tanto. Esta no cumple esos criterios, entonces hay que ser sinceros y al final, pues bueno, recomendar lo que está decente para, al menos para ver. Pero vayamos a lo que es más youtuber. Venga. Final explicado. No vamos a enrollarnos a resumiros toda la película, porque entendemos que si estáis viendo esta parte con spoiler, una, o os da igual, o dos, ya la habéis visto. Entonces, hablemos un poquito de lo que ha hecho que esta película pegue ese giro de 180 grados tan interesante. Sí que es cierto que todos sabíamos que en esta casa, tanto Red como Becker eran personas que ocultaban algún secreto, que no teníamos muy claro cuál era, pero el descubrir ese monstruo en la caja que tienen que ir alimentando a base de rituales ha sido exquisito. La verdad que sí, no solamente la construcción de la tensión alrededor de esa escena, porque no sabíamos muy bien cuál era la intención de Becker para hacer con esas chicas. Sí que le veíamos algo raro, pero yo he sospechado varias cosas, desde que eran los fantasmas de sus padres que habitaban en esa casa, los que eran malos y eran los fantasmas de ellos los que intentaban cobrarse de nuevo almas, o incluso que el propio Becker sufría una especie de transformación posesiva en el que se volvía un maltratador y abusador extremo. No sabía muy bien a qué me atenía con esa escena del sótano, y la verdad es que me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho la construcción y la fisionomía y la estética del bicho en cuestión. Me atrevería a decir que la influencia de los personajes de Red y Becker han sido un poquito los de Ghostland. Me han recordado mucho a esos dos villanos, a esos dos personajes, el bruto y el delgado, un poco el cerebro y el cuerpo. En este caso todo era Becker, cerebro y cuerpo, ya que Red era simplemente el hermano mejor, sí, el hermano menor, un poquito afable, que quería ayudar a la chica pero que no ha podido. Me ha gustado ese toque del protagonista para crear la tensión de ¿la liberará o no la liberará? Porque sí que he tenido esos momentos de incluso creer que iban a pelearse entre ellos, pero la sorpresa máxima ha sido cuando vemos que Becker en realidad no tiene nada que ver. Él simplemente pone a las chicas allí para que ese ser de 4 brazos con carita y boca bajo ese velo de piel se los coma. Un personaje, un bicho que yo no había visto jamás en ninguna parte. Les arranque la cabeza, literalmente. Tampoco es que los devoren y que sea un ser caníbal, simplemente
les sacrifica arrancándoles la cabeza de cuajo con esas mandíbulas tan grandes que tenía. Me ha encantado su presentación, la presentación del monstruo, que ha salido con esas manitas tapándose así la cara como con timidez, para lo que después iba a revelar, ¿no? Esas fauces enormes donde iban a acabar la cabeza de nuestras protagonistas o de las secundarias, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero dejando de lado un momento el bicho, sí que es verdad que no solamente ha habido ese descubrimiento y ese secreto misterioso de la película en el final, sino que también hemos visto cómo abundaban más las escenas sangrientas, gores, incluso la violencia, que bueno, estaba bastante bien hecho para ser una peli de Netflix que no destacaba por un presupuesto muy grande, ni por ser relativamente famosa, ni por tener un reparto, ni un director exitoso. Así que en ese sentido, la verdad, que efectivo, bien conseguido y sobre todo ha funcionado de cara a nosotros. Desde la muerte de Beto hasta la muerte de una de las chicas, la que hemos visto a Becker cogerla y lanzarla por ese balcón. La verdad, sí, sin ningún miramiento, bien, la coge, la lanza y punto, sí. Y sobre todo, a mí me ha gustado muchísimo en esta última mitad, sobre todo la interpretación de la prota. Aquí creo que aquí es donde Amber lo ha dado todo. Realmente la hemos visto sufrir, ha sido una protagonista que le ha costado luchar y que realmente sí que le veía ganas por sobrevivir, y al final que en este tipo de películas la protagonista y el personaje se construye alrededor de eso, pues es muy interesante, y al final es lo que hace que el personaje sea creíble. Algo que mucha gente se habrá preguntado es sobre el final. ¿Qué ha pasado con Amber? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se le ha empezado a que parece que se transformaba en un zombie con esas venas hinchándose en el ojo? ¿Por qué se ha quedado en la casa, básicamente, ¿no? Básicamente nos han contado que Arthur y Mary, que son los padres de Becker y Red, encontraron esta caja y Arthur empezó a experimentar un poco más con ella. Vio que alimentando esta caja como que tenía algún tipo de alucinación, como que la caja empezaba a consumirle por dentro, así que acabó sacrificando a su mujer Mary y luego sacrificando a chicas varias. Entendemos que son chicas porque quizá es lo más factible o fácil de poder engañar para tener en esta casa. En ningún momento explican por qué solo son mujeres, porque cuando muere Red también se lo come tranquilamente. Pero esto es lo que ha ocurrido con Becker. Su hermano Red cuenta cómo Becker se fue obsesionando con esa caja después de la muerte del padre, y por eso siempre vemos que es Becker el que alimenta a la caja, porque es la caja la que ha conseguido consumir a este hermano mayor. O sea, en realidad es la caja la que controla la mente de Becker, y que de alguna forma hace que Becker o el dueño de esa caja sea el que se ha manipulado o poseído, como lo queráis llamar, en el término que queráis, por esa caja. Así que siempre el mandamás es esa caja, y no sabemos muy bien cómo funciona, si porque la ves, cómo se alimenta, ves el monstruo en sí, o simplemente por alimentarle, que es un poco la teoría que tenemos nosotros. Nosotros creemos que simplemente Amber, nuestra protagonista, se queda en esa casa y acaba controlada mentalmente por ese ser de la caja, porque precisamente la ha alimentado ofreciéndole el cuerpo de Red. Además que ya sabemos que esta caja cura las enfermedades, sabemos que Becker tenía una enfermedad prácticamente incurable y que se ha ido curando a medida que iba alimentando la caja. En este caso, nuestra amiga Amber ha alimentado la caja y hemos visto cómo se pone el pie bien. Con esto quería acabar con los efectos. Me han gustado mucho los efectos digitales, los efectos prácticos, los efectos de sonido, como he comentado antes, y en general todo, la casa, esa caja, cómo han mostrado ese vínculo, cómo va adentrándose dentro para llegar a la fantasía que cada uno ha creado. Yo al principio pensaba que era como un portal que comunicaba con el mundo de los muertos, pero al final no, al final ha sido un bicho, al más puro estilo de Ritual. Por eso no quería nombrar mucho la película de Ritual, porque más o menos el desenlace es parecido, aunque tengo que reconocer que lo que recuerdo de Ritual es que el final no me convenció del todo. O sea, que creo que ocurre un poco al contrario de lo que ha ocurrido con esta peli. Además también me ha recordado mucho al final de The Borderlands, y con hasta ahí puedo hablar. Sí. Dicho esto, si quieres añadir algo más. Nada más. Pues la verdad es que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subscriptores de siempre. De verdad, hay que darle a veces oportunidades a las pelis de Netflix, porque aunque parezcan genéricas, es verdad. ¿Esto a quién se lo dices? ¿A quién intentas manipular? ¿Quieres ser mi caja? Mientras pueda alimentarme de tu agujero, digamos. De mi cabeza, perdona. De tu cabeza, hombre, siempre de tu intelecto. Dicho esto, muchas gracias, Síncope. ¿Cómo se me atirroten? A vosotros, nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.